tiene la palabra, por favor. Muchas gracias. Buenos días. El balance a 18 meses de este gobierno es negativo. No hay un solo rubro en donde nuestro país se encuentre bien. El presidente intenta infructuosamente cambiar la realidad con discursos y sermones, pero los datos son contundentes y el sentir de las familias mexicanas es claro. Viven con angustia y con temor. Sin empleo, sin fuentes de ingreso, con la amenaza de contagiarse o de perder la vida, ya sea a causa de la epidemia de COVID o de la violencia que no para. A la crisis de salud y económica se suman la crisis de violencia que nos pone ante una total inseguridad. El 2020, según la curva ascendente que actualmente tenemos, se pronostica como el año más violento en la historia de México desde que se tiene registros. La falta de una estrategia en materia de seguridad ha ocasionado que las cifras de víctimas de homicidio doloso vayan a la alza. Según datos oficiales, de enero a mayo de este año han fallecido 14,631 personas. Esto es, en comparación con el mismo periodo del año anterior, han aumentado 462 víctimas. Si a lo anterior se le suman los feminicidios registrados por el gobierno, en nuestro país han muerto 15,016 personas en 2020. Se han registrado 4 días terribles para los mexicanos en este año. El 26 de enero con 104 asesinatos, el 29 de abril con 105, el 20 de abril con 114 y el 7 de junio con 117 asesinatos. Así de lamentables son las cifras. En solo 4 días hubo 440 asesinatos en nuestro país, lo que demuestra una estrategia de seguridad fallida por parte del gobierno. En lo que va del sexenio han fallecido 53,628 personas, es decir, en promedio en México ocurren 97 asesinatos diarios. Esto es, más de 4 personas son asesinadas por hora. Así de terrible es nuestra realidad. Cada 15 minutos en nuestro país se asesina a una persona. Lo hemos señalado con insistencia. La estrategia contra el crimen organizado ha fallado rotundamente. El presidente de la República ha claudicado en su responsabilidad de combatir a los grupos delincuenciales para pacificar al país. No funcionaron los abrazos, tampoco funcionó acusarlos con sus abuelitas, mucho menos el fuchihuacala. Hay que decir la verdad, los delincuentes están desafiando abiertamente al Estado mexicano. Debemos hacer un alto y dejar a un lado las diferencias, la polarización y la partidización de la violencia. Se requiere unidad, responsabilidad y coordinación nacional. Pero también se necesita humildad para reconocer que se ha errado en el camino. México requiere con urgencia tener una genuina política de Estado contra la violencia y el crimen. Ya vimos que la solución no son abrazos, se requiere inteligencia. Por lo anterior exigimos se modifique la estrategia de seguridad nacional implementada a 2 años de la elección. Urge se fortalezca la policía y para ello es necesario que tengan sueldos dignos, para reconocer así su esfuerzo, lealtad y honorabilidad. Exigimos que quienes hoy forman parte de la Guardia Nacional tengan un sueldo no menor a 30,000 pesos mensuales. El dinero que administra el gobierno debe estar enfocado para atender uno de los problemas más preocupantes para los mexicanos. Hoy queda claro que la seguridad debe ser la prioridad. Dejar de gastar en megaobras y estructurar una mejor policía debe ser una obligación ética de cualquier gobierno, pero sobre todo de este que ha sido lastimosamente tan ineficiente en darle seguridad a los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, senadora López Rabadán. Senador Damián Cepeda, por favor. Gracias. Un gusto en saludarlos a todos. Pero yo quisiera reiterar o continuar, digamos, con la opinión en materia de seguridad. Hay que decirlo de manera muy clara. La estrategia fracasó por completo a estos 2 años, digamos, del triunfo del presidente y poco menos de gobierno. Los resultados son evidentes y los únicos que no lo están viendo son el gobierno. El día de ayer el presidente quiere minimizar una vez más el problema de violencia y decir que solo se tiene en un estado. No, señor presidente, decirle 2 cosas. La primera,
todo el territorio nacional es su responsabilidad, porque la violencia la está generando la delincuencia organizada. Y el único responsable legal de combatir a la delincuencia organizada es usted, el gobierno federal. Y segundo, no es cierto que esté solo en un lugar. Está fuera de control en todo el país. O ya se le olvidó la matanza en Veracruz, por ejemplo, o los ataques que se han tenido en Sonora, o la violencia generada en Sinaloa, o en Oaxaca, o en Zacatecas, o en el estado que usted me diga. Colima está fuera de control en todo el país. El año pasado fue el año más violento de la historia del país desde que se miden los delitos. Y es inocultable que eso está ligado al crimen organizado, mismo que usted no ha querido combatir. Hoy el llamado es primero a reconocer el problema, no minimizarlo, por increíble que se escuche. Segundo, a cambiar la estrategia de seguridad. ¿Cómo? Primero que nada, asumiendo la responsabilidad que les toca, combatiendo al crimen, buscando recuperar la paz. Y segundo, por supuesto, a través de medidas de inteligencia que nos permitan desarticular al crimen organizado y pegarle con inteligencia financiera. Si eso se acompaña de un fortalecimiento de la Guardia Nacional como cuerpo civil y de las policías locales, el país puede empezar a cambiar en términos de violencia, pero no va a cambiar si solo se oculta la cara, si solo se tapa los ojos y si se engaña queriendo hacer ver que solo es un problema en un lugar. Por último, hacer un llamado para que el Senado asuma su responsabilidad. Es el Senado el que aprueba la estrategia de seguridad pública. Es el Senado el que recibe para analizar y aprobar, en su caso, el informe de la Guardia Nacional. Informe que entregaron a finales de febrero y que en el Senado fue guardado en un cajón. Ni siquiera lo hicieron público. Lo enviaron a comisiones. Y ahí está guardando el sueño de los justos. Hoy el llamado es a asumir esa responsabilidad, revisar los resultados que por supuesto están reprobados y todos coadyuvar para recuperar la paz en este país que está completamente fuera de control. Muchas gracias, senador. Tendríamos la participación en primer lugar de Rubén Feital. Y si alguien más quiere preguntar sobre inseguridad, por favor háganmelo saber por el chat de la fuente, por el chat de la aplicación. Rubén, ¿está ahí, por favor? Hola, buenos días, senadores, buenos días, compañeros. Un breve contexto para que quede como clara mi pregunta. La semana pasada, en la conferencia que dieron los coordinadores del PAN en el Congreso y el dirigente nacional Marco Cortés, el coordinador Juan Carlos Romero Hicks decía que el pasado, o más bien que el 1 de julio de 2018 fue el día que se perdió la esperanza. Decía, va a ser recordado como el día que México perdió la esperanza. Cuando me tocó preguntar, le pregunté a Marco Cortés si la esperanza no se había perdido desde el pasado o desde el 12 de julio de 2000. La respuesta, el coordinador Romero Hicks me respondió, tomó la palabra y dijo textualmente, lo que pasa es que en el camino hemos fallado, las personas, las instituciones, y no hemos logrado cumplir muchas expectativas. Así lo dijo textual. Obviamente, pues ya después hizo un recuento de los éxitos del gobierno de Fox. Siendo autocríticos, y esta declaración del coordinador Juan Carlos Romero Hicks, ¿a dónde o qué les deja esta declaración? ¿Tenemos 3 sexenios perdidos y vamos por un cuarto? Gracias. Senadora, senador. Como quieras. ¿Quieres tú primero, yo primero, yo, tú? Va. Pues, a ver, primero que nada, Rubén, decirte que evidentemente hay una responsabilidad de los 3 órdenes de gobierno y de los 3 poderes. Eso no se puede, soslayar. Sin embargo, es claro
que los delitos del fuero federal son los delitos que están creciendo lamentablemente todos los días. Y eso es necesario que el gobierno de López Obrador lo reconozca, porque sí pareciera que viven en un mundo paralelo, pareciera que con estos discursos y estos sermones diarios quieren ocultar la realidad. Y la realidad es que los delitos que le competen al ámbito federal están siendo desbordados. Efectivamente, hay una corresponsabilidad de los poderes en términos de quién aplica la justicia, quién establece las leyes y quién las ejecuta. Y también, por supuesto, a nivel municipal, estatal y federal. Pero algo que es absolutamente prioritario es que en donde más se está teniendo, digamos, un crecimiento, en términos, lo dijo muy bien mi compañero Damián, en términos numéricos, desde que se tienen estadísticas, el peor año ha sido el año gobernado por Morena. Y eso necesitan reconocerlo para cambiar la estrategia y encontrar una solución que permita a los mexicanos vivir con tranquilidad. Hoy hay 3 problemas brutales para los mexicanos. En temas económicos, porque no hay dinero en el bolsillo de los mexicanos, porque millones de personas están perdiendo su empleo. En términos de salud, porque sigue sin haber pruebas, porque estamos en el 5º lugar como país en términos de muertes por COVID, y hay una política de salud errada, y por supuesto, y lamentablemente en términos de inseguridad, que pareciera no hay claridad en esta administración federal para poder resolverlo, y por eso hoy estamos aquí diciéndoles la estrategia tiene que cambiar. Hola, Xochitl, bienvenida. Senador Cepeda. Sí, Rubén, mira, precisamente partiendo un poco de tu reflexión, es que hoy es tan claro que se tiene que cambiar. O sea, sin duda alguna, bien intencionadas o con los errores que hayan tenido, pero es evidente que la violencia ha crecido los últimos años en el país. O sea, yo sí comparto la necesidad de combatir al crimen, que tomó esa decisión el entonces presidente, emanado del PAN, pero creo que faltó estrategia, inteligencia, de rumbo, de qué hacer exactamente en esa, digamos, combate que se le dio. Pero la decisión de no permitir que el crimen dominara el gobierno es correcta, que dominara nuestra sociedad es correcta, de defender a los mexicanos y que no vivieran con miedo es correcta. No se ejecutó bien, es evidente. Llega otro gobierno, continúa más o menos, y llega este gobierno que hizo todo su planteamiento de cambio, y hasta los que no votamos por él esperábamos una estrategia distinta. Y resulta ser que es lo mismo y mal hecho, peor, porque tiene peores resultados. O sea, muchos militares a la calle, no fortalecer las policías locales, no hacer trabajo de inteligencia que termine verdaderamente con sentencias. No se ve, salvo un muy buen anuncio hace unas semanas, por ejemplo, inteligencia financiera. Qué bueno, de eso queremos más, pero que lleguen a juicio, pues. Y no se ve la estrategia de fortalecimiento de policías civiles. Entonces, ¿cómo va a cambiar si haces lo mismo? Es imposible. Entonces, estas propuestas concretas de combate a crimen, inteligencia para desarticular las bandas, inteligencia financiera, fortalecimiento de policías, las tenemos escuchando décadas, pero el tema es que no se hacen, no hay esto, y por eso no hay un resultado. Entonces, hoy insistimos una vez más, hay que cambiar. Afortunadamente, cuando hicimos la reforma de la Guardia, dimos herramientas de control parlamentario, de control del Poder Legislativo. Yo por eso hoy insisto, se los digo, estamos en medio de la ola más violenta que ha tenido la historia del país. Y en medio de esa ola, tiene 5 meses guardado en el cajón el informe que presentó el gobierno al Senado para su aprobación, no para el enterado, para su análisis y aprobación, guardado en el cajón. ¿Cómo es posible? Tenemos que entrar en esa ruta de análisis y de cambio de rumbo.
Y por último, reiterar lo que dije ahorita. A mí me sorprende mucho cuando escucho al presidente decir, es que en tal lugar es como si un gobernador dijera que lo que pasa en un municipio en materia estatal no le corresponde. O es como si un alcalde dijera que lo que pasa en una comunidad que es parte del municipio no le corresponde. Es un absurdo, es un lavado de manos. Exigimos que asuma su responsabilidad. Muchas gracias, senador. ¿Alguna otra pregunta de entrada para el tema de inseguridad, compañeras y compañeros? Bueno, entonces, sin menoscabo de que si en el camino... Jorge Chaparro, para seguridad, por favor, después te doy la palabra para los otros temas. Por favor, Jorge. Senadores, ¿qué tal? Buenos días. Me gustaría conocer su opinión respecto de lo que acaba de anunciar la Guardia Nacional, la Audiencia Nacional, perdóneme, en el sentido de que viene Emilio Lozoya. Sé que es un tema que no está directamente relacionado con esta guerra entre cárteles o esta violencia exagerada que existe en México, pero sí tiene que ver con asuntos judiciales y jurídicos de México. Habrá allí pues ya declaraciones del señor Lozoya que podrían involucrar a muchísimos políticos actuales y pasados que pudieron haber tenido alguna relación con este caso. Lo que llama la atención también es que la Audiencia Nacional solamente ha aceptado que Emilio Lozoya sea enjuiciado por el caso de agronitrogenados y deja de lado Odebrecht. Es decir, México no pudo comprobar ante la audiencia que hay delitos de Odebrecht. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Muchísimas gracias. Senador Cepeda. Creo que se va a ligar bien ahorita el tema que está por abrirse, ¿no? De combate a corrupción. Doy nada más un comentario, estoy seguro que ahí se podrá profundizar más. A ver, de nuestra parte hemos dicho siempre, quien sea culpable que lo castiguen, punto. O sea, cualquier persona que haya cometido un ilícito, que lo procesen y que lo castiguen. Esa es la exigencia que tenemos y ojalá todo caso de corrupción en todo el país, en cualquier estado, en cualquier municipio y a nivel nacional, siempre se aclare hasta el final. Qué bueno que así sea y que se pueda llevar a cabo ese proceso. No tenía yo el detalle de que solo era en un caso o en otro, pues ojalá y no nos empecemos a enterar que pasó ese tipo de cosas, pues no, en donde no haya verdadera justicia y sea más bien un tema mediático. Oye, yo nada más, déjame sumarle una idea que se me había olvidado en el tema de la violencia. Hay preocupación, cuando menos yo así la manifiesto, de lo que viene estos próximos meses. O sea, la violencia en términos de homicidios dolosos y crimen organizado está desatada siempre, no paró. Peor con el mensaje del presidente de si nos atacan con actos de terror, nos doblegamos. Y más allá de que se tape los ojos el presidente, pues ya llegó hasta la capital del país. O sea, estas balaceras no se habían visto. Y está aquí, por más que quiera echar la culpa para otro lado. Entonces, falta sumarle la desesperación de millones de personas que no tienen ingresos en este momento y que puede generar una ola de delitos en materia de robo y demás. Por supuesto que no estamos diciendo que quien no tenga ingresos comete eso, pero sí es normal o sí es de esperarse que un padre o una madre desesperada porque su hijo está muriendo de hambre haga lo que sea con tal de conseguir alimentos para su familia. Por eso el gobierno debería de entrar y apoyar y evitar que esto se convierta en un desorden generalizado. Muchas gracias, senador. ¿Hacemos senadora López Rabadán, algo o no? Bueno, hacemos una pausa con el tema de inseguridad. Le damos la palabra a la senadora Xóchitl Gálvez para que nos emita un mensaje sobre la inhabilitación de las empresas del hijo de Bartlett. Senadora, por favor. No tiene su micro, senadora. Gracias. Hola, buenos días a todas y a todos. Saludo a mis compañeros también Cepeda y Kenia. Bueno, básicamente, celebrar esta sanción administrativa, pero bueno, este es el principio de lo que esperamos que se haga. Quisiera yo recordar a los medios de comunicación, por cierto, saludo a todos, que la denuncia hecha por una servidora es en 2 lugares. Uno, en la Secretaría de la Función Pública, contra 18 contratos
por un monto de 270 millones de pesos, de los cuales 3 contratos son de la Sedena por 63 millones de pesos, 7 contratos son del ISSSTE por 154 millones de pesos, 5 contratos son del IMSS por 52 millones de pesos, este es uno de los más grandes, el de 30 millones, y bueno, el INCAN por 3 millones y la CEMAR por 5 millones 300 mil pesos. De estos 18 contratos, 11 son por adjudicación directa. Por lo tanto, bueno, se ha resuelto uno de los 18 contratos denunciados. Esperamos que en los demás, digo, realmente llama la atención lo grave de lo que está pasando con la corrupción. O sea, atreverse a vender equipos usados como nuevos a 3 veces su valor de un equipo nuevo, habla de la impunidad con la que se conduce este joven Bartlett, hijo de Manuel Bartlett Díaz, que le enoja que le digamos que es su hijo, pero pues es su hijo. Y estoy segura que, bueno, eso creo, estoy segura que realmente de no ser por ser hijo de Manuel Bartlett no hubiera conseguido ese contrato. Aquí se puede configurar el delito de tráfico de influencia en ambas, tanto en la empresa como en las instituciones de gobierno, y del lado de Cyber Robotics también afectación grave al consumo nacional. Finalmente, el Seguro Social se quedó sin esos 20 ventiladores. Les recuerdo que hay otros contratos que están siendo investigados también por denuncias de su servidora por 2.500 ventiladores que también se canceló, que se le compró a una empresa petrolera, y otro contrato de 100 ventiladores que también se canceló porque en todos los casos los ventiladores no se ven entregados. Levanting Global Group es otra de las empresas que están siendo investigadas, que por cierto, esa está relacionada con Rocío Nale. Pues ahí hay otras relaciones. Simplemente, pues, decir que del lado de los funcionarios públicos, pues se tendría que investigar, aparte del tráfico de influencias, el encubrimiento, el ejercicio ilícito del servicio público y el uso ilícito de atribuciones. Ya parte de la resolución de la Contraloría nos deja ver que sí hubo un uso ilícito de atribuciones, no se justificaba el no hacer una licitación pública, eso dice la resolución. Por lo tanto, se configuran delitos y estos delitos la Fiscalía General de la República los tiene que sancionar en función de esta primera auditoría. Y bueno, respecto a Emilio Lozoya, pues la verdad a mí me tiene sin cuidado que puede hablar, pues ojalá hable. Si nosotros estamos hartos del partido que sea, del político que sea, me parece que poner un hasta aquí a la corrupción es una de las promesas de este gobierno que no ha cumplido. Entonces, yo creo que ojalá no se haya hecho un pacto ahí para medio desviar la atención y al final Emilio Lozoya regrese una lana y con eso todo el mundo a su casa y todo el mundo feliz. Desde el Senado de la República vamos a estar exigiendo, por ejemplo, que la Secretaría de la Función Pública haga pública la información que ya le ordenó el INAI, que no la ha hecho pública sobre el caso Odebrecht. Entonces, más que el presidente reclamarle al INAI que no sirve para nada, pues realmente tendría que cuestionar al fiscal general de la República por qué no ha hecho pública la información sobre Odebrecht que le instruyó el INAI que hiciera pública. O sea, este tema tiene mucho por delante. Seguimos con el tema de Ana Gabriela Guevara, que también aparentemente las investigaciones van caminando. Y pues decir que desde el Partido de Acción Nacional vamos a insistir en todos los contratos. Cerca del 80% de los contratos han sido por adjudicación directa. De las cosas que vale la pena decir es que el INSABI no tiene página, por lo tanto no hemos podido obtener muchísima información y te manda a la página del Seguro Popular que ya no existe, un organismo que desapareció. Entonces hay una opacidad tremenda. O sea, el INSABI tendría que empezar ya a dar cuentas de todas las compras que ha hecho de manera directa. Y hoy conocí una encuesta donde el 60% de los mexicanos piensan que ha habido corrupción en las compras por la pandemia. Bueno, pues ahí está. Vender ventiladores usados como nuevos, pues es una vergüenza y pues ojalá sigan las investigaciones de los otros 17 contratos. Gracias.
Muchas gracias, senadora. Rita Cerón, tienes la palabra. ¿Nos escuchas? Sí, buenos días. ¿Está así? ¿Me escuchan? Sí, adelante, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, sí, buenos días, senadores. Preguntarle a la senadora Xóchitl Gálvez si considera que está satisfecha de esta sanción de la función pública a la empresa del hijo de Manuel Bartlett y que sigue. ¿Va a insistir en que se salen delitos, como lo estaba comentando, al menos tráfico de influencias? Y bueno, y ya después hago otra Sí, te vuelvo pregunta. a dar el... O la hago ahorita. Te vuelvo a dar el Ok. uso de la voz para temas generales. Por favor, Gracias. senadora Gálvez. Pues justo lo que acabo de decir, es uno de los 18 contratos, es la sanción administrativa. La función pública tiene que dar cuentas de esta investigación a la Fiscalía General de la República, que debe de tener abierta una carpeta de investigación sobre este caso. Y en ese sentido, desde mi punto de vista, sí se configura un delito. El de afectación grave del consumo nacional, definitivamente lo ha dicho ya la Secretaría de la Función Pública, y el tráfico de influencias, no tengo duda de que también se puede configurar, y también sancionar a los servidores públicos. O sea, yo no me quedo satisfecha con la suspensión de 27 meses, ni me quedo satisfecha con el pago de una multa de 2 millones de pesos. Hay delitos y se tienen que castigar. Entonces, vamos a insistir en ese tema, y faltan 17 contratos de esta denuncia. O sea, simplemente les quiero decir que son muchas denuncias. O sea, en corrupción hemos denunciado a Levanting Global Group, a Ana Gabriela Guevara, a Manuel, a Cyber Robotics, en fin, son una de varias denuncias que hemos puesto y esperamos que se vayan. Pues a la propia Irmeréndira Sandoval le hemos pedido que se investigue sobre sus propiedades. O sea, también ya le tocó a la secretaria. Muchas gracias, senadora. Jorge Chaparro, sobre este tema. Gracias, senadora. Yo le quiero preguntar sobre este asunto de los ventiladores y Manuel Bartlett, si, bueno, lo que argumenta el gobierno en esta información de la Secretaría de la Función Pública es que nunca antes se había castigado la corrupción. ¿Nos podría usted ilustrar, por ejemplo, un par de asuntos, uno quizá que hayan castigado la corrupción en el sexenio de Vicente Fox o de el presidente Calderón? Pues mira, yo por lo menos te puedo decir que sí hubo personas castigadas por el tema de la estela de luz. Por supuesto que hubo personas sancionadas, hubo personas suspendidas, hubo personas inclusive en prisión. Ha habido muchos casos donde la corrupción se ha castigado. Digo, ahorita no tengo a la mente todos y en qué sentido, pero pues justamente lo que ellos dijeron es que eran diferentes, ¿no? O sea, que eso no iba a pasar. Y el presidente sigue insistiendo, y si ven un tuit de la propia Irmeréndira, bueno, de la Función Pública el día 1 de julio, dice que ya no hay corrupción. De hecho, yo le puse en el comentario pues, que no cierre los ojos, que sí hay corrupción. O sea, creo que lo que no se vale es esta campaña de decir que la corrupción ya terminó. Cuando el presidente sabe perfectamente, yo le preguntaría, pues el presidente dio su visto bueno para que se le dieran los contratos al hijo de Manuel Bartlett, porque él siempre dijo que no había nada que no supiera el presidente, que todos los grandes contratos se palomeaban desde Los Pinos. El contrato a Levanting Global Group de 2.500 ventiladores también lo palomeó el presidente. O sea, yo creo que aquí el tema, el cuestionamiento es corrupción siempre ha habido. No quiere decir que se castigó con esta sanción, porque esta sanción la empresa la puede impugnar, nadie le da seguimiento y dentro de 2 meses no pagó la multa porque no procedía, los funcionarios públicos ganaron su sanción porque estuvo mal hecha y ya no pasó nada. ¿Vieron el caso de las factureras? Aparentemente, varias de las factureras ya le ganaron al gobierno porque no contestaron en tiempo, porque se le pasaron los plazos, porque no presentaron las pruebas. Y todo esto de las factureras que se dijo que se iban a sancionar, aparentemente los procesos legales los van perdiendo el gobierno, porque el gobierno es muy malo para defenderse. Entonces, aquí lo que yo no quisiera que pasara es que nos quedemos todos muy contentos con una sanción administrativa. No, esto es el
principio de lo que sigue. Por eso para mí la denuncia en la Fiscalía General de la República es tan importante para que realmente haya castigo a la corrupción. Aquí lo que ha habido es una sanción administrativa. Senador Damián Cepeda, ¿pedía la palabra? No. Perdón, Sergio, no te escuchamos, pero puedo aprovechar para hacerle una pregunta en temas generales a la senadora. Me espero a la siguiente. Déjame que responda Rita, que es la primera, después sigue Israel Aldaba y luego tienes tú la palabra, Jorge. ¿Sale? Rita, por favor. Sí, buenas tardes nuevamente. Para el senador Damián Cepeda o la senadora Kenia López que me quiera responder. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya confirmó que no asistirá al encuentro en Washington el primer ministro de Canadá. ¿Se vuelve ahora sí netamente electoral a favor de Trump o actuó con más cautela Justin Trudeau, quien aceptó, por cierto, que va a visitar a México? Senadora, senador. Senador López Obrador. Bueno, evidentemente, Rita, es claro que esta visita de López Obrador a Estados Unidos tiene un tinte electoral. No es un tema del TEMEC, el TEMEC, digamos, ya inició, no es un tema del TEMEC porque ni siquiera va a estar uno de los 3 países, ya Canadá ha informado que no va a estar. Es evidentemente un tema electoral a favor de Trump, es lamentablemente el presidente López Obrador una botarga para la campaña del presidente Trump en Estados Unidos. Y eso, pues, sin duda es muy lastimoso para los mexicanos. Ojalá y el presidente López Obrador entienda la trascendencia de su investidura y qué lástima que se está dejando ocupar para una campaña. Qué lástima que además él sea capaz, digamos, de mentirle a los mexicanos en una fecha o en una época tan complicada como la que estamos viviendo ahorita en medio de una pandemia, en medio de millones de empleos perdidos, en medio de una crisis de inseguridad en México. Así de lamentable es este gobierno y qué triste que esté permitiendo que lo usen y qué triste que esté permitiendo ser una botarga López Obrador en esta campaña de Trump. Muchas gracias, Rita. Senador Cepeda, por favor. Sí, mira, lo hemos dicho una y otra vez y hoy se confirma. Es un error que humilla a este país, la visita del presidente López Obrador a un evento pues, electoral de Trump. Si fuera una cumbre en donde los 3 países estuvieran en un protocolo formal, pues pudiera entenderse, pero pues el primer ministro, en el caso de Canadá, que sí es un presidente, digamos, que representa con dignidad a su país, pues lo entiende muy bien. Hoy es un evento electoral de Trump que México y el presidente López Obrador le están haciendo el trabajo. Y va a tener consecuencias, desgraciadamente, porque los demócratas ya acusaron el recibo. El líder del Partido Demócrata en Estados Unidos fue contundente y llama a la visita una operación de foto electoral. El líder demócrata de Estados Unidos. Y le lanza un llamado a López Obrador haciéndole una crítica de la visita, por supuesto opinando que no debería de darse, pero le dice, pues ojalá y aproveche la oportunidad para preguntarle si sigue pensando que los mexicanos son violadores y asesinos. Y ojalá y aproveche la oportunidad, el líder demócrata de Estados Unidos, directo diciéndole a López Obrador, ojalá aproveche la oportunidad para preguntarle si sigue pensando que es correcto separar a los niños de sus padres en la frontera cuando cruzan por temas migratorios. Ese es el tema de fondo. Y López Obrador ahí va a un evento donde solo puede hablar de temas controlados, donde lo van a usar. No, verdaderamente es humillante, es un error y le va a costar, creo yo, a la presidencia y desgraciadamente al país. Muchas gracias. Jorge, si quieres tú que estás conectado, por favor. Gracias, Sergio. Senadores, nuevamente. Yo le quiero preguntar al senador Damián y a la senadora Xóchitl Gálvez en torno a esta aprobación de las leyes TEMEC que han causado ya revuelo entre la comunidad digital
y que incluso ya la CNDH se manifestó anoche por estudiar o analizar si presentaría una acción de inconstitucionalidad. También le corresponde o podría hacerlo el Congreso de la Unión o la Fiscalía General de la República. Un tercio de los legisladores, una minoría de la Cámara de Diputados podría impulsar esta reforma, esta acción de inconstitucionalidad, perdón. Me gustaría saber si ustedes estarían pensando en una contrarreforma, si estarían pensando en alguna salida legislativa o si se sumarían a las protestas de estas comunidades digitales y de la propia CNDH contra la ley. Muchísimas gracias. ¿Con quién empezamos? Senadora Gálvez, por favor, después senador Cepeda y después la senadora López Rabadán, si gusta. Bueno, pues justamente este ha sido un tema de diálogo con Damián en los días pasados, porque pues si se dieron cuenta, por lo menos 38 senadores de los que estábamos votamos en contra de esta reserva que tanto el senador Damián hizo como su servidora, porque sí nos parece que viola el derecho humano de la persona a su libertad de expresión. Primero, esta ley se podría haber emitido en los siguientes 3 años. No había ninguna prisa de enviarla. De hecho, ahorita me desconecté de un foro de Parlamento Abierto, donde debimos haber hecho un Parlamento Abierto con la ciudadanía, escuchar sus voces, porque definitivamente con lo sensible que está este gobierno, con las críticas en Internet, yo estoy impactada de cómo al presidente le molesta lo que se dice en Internet. O sea, realmente lo tiene enloquecido. Están súper atentos a Twitter y bueno, con el pretexto de propiedad intelectual o de derechos de autor, perdón, van a poder bajar cualquier contenido. En lo que son peras o son manzanas, ya te lo bajaron, tienes que demostrar que el contenido era tuyo. Hay cierto contenido que es público, hay cierto contenido que yo uso para un meme, que no tendría yo por qué pedir derecho de autor, que está establecido perfectamente en la ley qué tipo de contenido puede ser público. Y va a haber muchos debates los siguientes días. La Secretaría de Economía me ofreció, porque yo estuve con funcionarios que eran los responsables de hacer esta ley, no los senadores, son los funcionarios, que pues probablemente me inviten a discutir el dictamen, el reglamento. Yo creo que no, yo creo que vamos a ir por la acción de inconstitucionalidad, porque nos asiste la razón como en otros casos, y vamos a estar del lado de los ciudadanos, porque en este caso, pues sí es una abierta censura. Si bien es cierto, no estoy tan en la idea de que cualquiera use lo que quiera, sí creo que debe de haber un respeto a la propiedad, al derecho de autor, pero aquí nos fuimos al otro extremo. Debió haberse regulado de una manera pues mucho más discutida, hablada, y no como se hizo al vapor, entre la pandemia, en un día de sesiones. Creo que es muy grave y muy delicado lo que pasó la semana pasada, pero bueno, ahí están los 38 votos en contra de senadores que con esos podríamos ir por la controversia, por la acción de inconstitucionalidad. Senador Cepeda, por favor. Sí, claro, es un tema muy importante, sin duda alguna. A ver, nosotros claramente lo dijimos, a favor de que se protejan las ideas. Por supuesto, el trabajo intelectual tiene que tener una protección como se tiene a nivel internacional, pero eso no debe de ser pretexto para coartar la libertad de expresión. Esa es la línea que hay que proteger. Una persona tiene derecho a tener acceso a información, tiene derecho a expresar sus ideas y no debe ninguna ley restringirla. Y este procedimiento que quedó en la Ley de Derechos de Autor, al menos genera una duda fundada de que puede ser abusado. O sea, si alguien lo quiere usar de manera negativa, lo puede usar y vas a tener que andar en un pleito jurídico, pero con previa censura. O sea, previamente te van a haber bajado tu información y eso no es correcto. Nosotros por eso hicimos propuestas muy específicas que permitían garantizar el derecho de autor, pero permitir que no se censurara a los usuarios. Y eran cambios de procedimiento que permitían pues que la persona que alega que tiene un derecho de autor pues tuviera que probarlo previo a que hubiera una bajada
en este procedimiento de notificación y bajada o notificación y retirada que se generó. Yo creo que hay dos vías. Una la comenta la senadora Xóchitl, que ya ella está avanzando en el tema y estamos rebotando, y creo que es algo que podemos plantear, digamos, a la minoría, que es la acción de inconstitucionalidad. Me parece que es obligada, se debe defender siempre que hay una violación constitucional. Y la segunda vía es convertir estas propuestas que hicimos, y esta ya se está trabajando y se le va a proponer al grupo, en una iniciativa de ley para buscar que previo a, digamos, que pase todo este proceso jurídico de impugnaciones, si hay voluntad, se pueda modificar lo que esté equivocado, pero en ley. Tiene que quedar establecido en la ley este procedimiento claro que respete, digamos, la libertad de expresión. Todos se han manifestado así, todos dicen que no están buscando eso, dice Morena que no, que se está exagerando. Bueno, entonces no deberían de tener inconveniente en que quede bien clarito que no hay una violación a la libertad de expresión. Senador López Rabadán, por favor. A mí me parece, Jorge, que es necesario que justamente se clarifique y se defina. La CNDH ha dicho públicamente en su Twitter que analizará interponer una acción de inconstitucionalidad por las recientes modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal. Quien tiene, por supuesto, la posibilidad de hacerlo es la presidenta de la CNDH. Nosotros hemos acudido a la CNDH en diversas ocasiones para que ejerza su facultad la presidenta de este organismo constitucionalmente autónomo. Hemos de recordar que ha pasado, digamos, por muchísimas pruebas y desafortunadamente muchas de esas pruebas las ha reprobado, ¿no? No hay... la Comisión Nacional de Derechos Humanos hoy no ha emitido recomendaciones en temas de salud, ¿no? Increíblemente no lo ha hecho cuando criticaban las acciones de las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos pasadas, y esas comisiones pasadas sí interpusieron recomendaciones, por ejemplo, en el tema de la influenza. Entonces, decirle a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que no solamente la analice, sino la interponga. Y una vez interpuesta esta acción de inconstitucionalidad, pues que se resuelva por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y así dará certeza a todos. Si es una modificación que violenta los derechos, por supuesto, de los ciudadanos, pues que se corrija. Si es, por supuesto, para proteger los derechos de autor de los mexicanos, en este caso, entonces, que la confirme. Lo que sí es un hecho es que hoy tiene la CNDH una gran oportunidad de autonomía y de independencia para presentar para presentar este recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y, pues, en su caso, como dice el hashtag, ¿no?, que la Corte decida. Gracias, senadora. Para finalizar, tenemos la pregunta de Israel Aldave, que me pide hacerla yo. Dice, para quien desee contestar, ¿qué opinan de que Andrés Manuel no tuvo tiempo en su visita a Washington para, habla del desaire a las comunidades migrantes que le pidieron reunirse con él, pero sí tuvo tiempo para ir a turistear al Lincoln Center? Quien desee contestar. Es parte de lo mismo, es parte de lo mismo. Es una visita sin sentido, es una visita donde Estados Unidos le marcó la agenda, una agenda que busca, pues, darle un lucimiento electoral a Trump, y es increíble que el presidente, primero, si ya va a ir en este error por el momento electoral, hay que entender que están metidos en una elección en Estados Unidos y va perdiendo el presidente, ese presidente que ataca a los mexicanos, que nos llama violadores, asesinos, en fin, y todo lo demás, rateros, va perdiendo abrumadoramente. Y hoy lo que quiere es usar a México para buscar respirar, agarrar puntos electorales, e increíblemente nuestro presidente se deja hacerlo. Y además parecería que trae una prohibición de ver algún tipo de tema en su agenda que pueda representar una crítica a Estados Unidos. Porque es impensable que el presidente vaya a Estados Unidos, ya olvídense de cualquier momento, y no atienda la agenda de derechos humanos, de migrantes, digamos, todas las violaciones que han existido, y de marcada agenda que nos puede interesar a los mexicanos. Entonces, pues desgraciadamente, un desprecio a los temas de interés verdadero de los mexicanos.
¿Alguien más? Senadora Xóchitl Gálvez. Digo, yo me acuerdo de Andrés Manuel, el candidato, cuando decía que había que presentar una denuncia en Naciones Unidas contra el gobierno de Donald Trump por la violación a los derechos humanos y la discriminación racial. Pues ya le queda cerca a Nueva York de una vez que se vaya y la presente, porque pues no se vale que como candidato estuviera muy bravucón y hoy como presidente esté muy dócil. Muchas gracias. Pide la palabra para temas generales Rubén Feital. Rubén, de nuevo. Perdóname, Sergio, nada más Perdón, senadora, disculpe. No te preocupes, no pasa nada. Nada más quería contestar. Las botargas no hacen visitas, las botargas no fijan posiciones, las botargas no defienden los derechos de sus connacionales. Las botargas, para lo que sirven, es simple y sencillamente para adornar un evento, y eso es lo que desafortunadamente hará el presidente. Gracias, senadora. Rubén, para terminar. Senadores, pues el presidente para esta visita a Estados Unidos no necesita permiso del Senado, puesto que es una visita menor de 7 días, pero consideran que por cortesía debería dar aviso a esta soberanía. Gracias. Senador Cepeda. No, aviso lo va a dar porque está, digamos, tiene obligación de dar el aviso, lo que no hay es la aprobación, digamos. Pero lo da como mero trámite, ¿no? Como siempre han querido tratar en esta digamos, sexenio el tema de política exterior. Y pues realmente el Senado en esta ocasión no tendrá intervención. Ojalá se hubiera debatido y seguramente hubiéramos planteado, como ya se dijo, primero la no asistencia, como lo hace dignamente el presidente, el primer ministro de Canadá, a diferencia del nuestro, y segundo, pues en todo caso una agenda plural, porque como bien dicen los demócratas, si por el tratado se trata, pues entonces debería incluir también la visita al liderazgo demócrata que hizo posible que se aprobara el tratado, por cierto, porque si no hubieran querido, no hubiera pasado, pues, ¿no? Entonces hay que entender cuándo es una visita de Estado, ¿no? Y cuándo es una visita electoral. Hoy es una visita electoral. Y dice el presidente hoy en la mañana que es que ya tratan con respeto a México. Híjole, pues de veras está en otra realidad el presidente, porque el presidente Trump sigue hablando del muro, siguen deteniendo a los migrantes, siguen no dando el trato de derechos humanos que se requieren, siguen tratando indignamente a nuestro país. ¿Alguien más? Bueno, si no es así... Sí avisó hoy, justo dijo que iba a avisarnos, ¿no? Pero en estricto sentido es solamente un mero trámite burocrático sin una, digamos, sin una esencia republicana, sin una esencia de contrapeso, sin una esencia de coordinar, por supuesto, prioridades. Porque si eso fuera, pues evidentemente nosotros desde el Senado de la República le exigiríamos que defienda los derechos humanos de los mexicanos cuando están en Estados Unidos, y sin duda esta administración ha sido de las más lacerantes en términos de derechos humanos. Para los niños, para las mujeres, para los adultos mayores, para los hombres. Hemos vivido una administración que violenta, que es agresiva en contra de los migrantes, que es estigmatizadora y que, por supuesto, si no solamente fuera un trámite, si no fuera un acto republicano, nosotros creemos que el presidente de la República debiera de defender esos temas, y esos temas debieran ser la prioridad, ya que está él físicamente en Estados Unidos. Veremos si lo hace. La verdad es que pareciera que no, pero ojalá y nos estemos equivocando. Senadoras, senador, muchas gracias, compañeras y compañeros de la prensa. Damos por terminada nuestra conferencia del día de hoy. Mañana tenemos la conferencia de prensa con el presidente nacional, los coordinados parlamentarios, y el miércoles de la sesión permanente. Entonces los volveríamos a ver como grupo parlamentario el jueves. Muchas gracias, que tengan muy buen día a todas.